Noticias de última hora esta noche. El brote de coronavirus ha sido declarado una pandemia global. Podría posiblemente ser la señal de... Hoy, la Organización Mundial de la Salud lo ha declarado oficialmente una pandemia. Francisco pide a la gente que se una esta noche como un solo mundo. Estoy emitiendo una orden de quedarse en casa, efectiva a partir del jueves a las 12 en punto. Rastreando personas usando un teléfono inteligente. En resumen, la situación va a empeorar. Vigila a tus vecinos e infórmalos si rompen las reglas de COVID. Las mascarillas y cubrebocas serán permanentemente. Cerró su cuenta personal. Carrera por una vacuna contra el COVID. Para aislar el estado de Victoria, El cierre de los lugares de culto es en realidad obligatorio. Cuarentena, desempleo a nivel nacional. órdenes ejecutivas. A Francisco pidiendo a la gente que se una esta noche. Dijo, restaurar el bien común y el principal es una idea, no una organización. ¿Lo entendiste? No es malicioso. El momento de actuar es ahora. El coronavirus, y más importante aún, los eventos, leyes y políticas que han surgido como resultado de la pandemia han estado catapultando al mundo cada vez más cerca de la imposición de la marca de la bestia. La verdad sobre esta profecía, que significa tanto para el pueblo de Dios en estos últimos días, ha sido, a lo largo de los siglos, oscurecida y ocultada por las ideas, tradiciones e interpretaciones de los hombres. Y como la oscuridad que cae sobre el bosque por la noche, deja al verdadero buscador de la verdad perdido, cegado e incapaz de encontrar su camino a través de los eventos finales de la historia de la tierra. Pero el Dios, que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, nos ha dado su palabra, y tu palabra es una lámpara a nuestros pies y una luz en nuestro camino. La belleza de la profecía de la marca de la bestia ha sido enterrada bajo los escombros del mito y el misterio, pero les garantizo que en este video no trataré ninguna de estas especulaciones y mostraré de manera concluyente y precisa qué es la marca de la bestia y cómo la propia Biblia revela sus propias profecías. También rastrearemos la pandemia del coronavirus, que ha sido un catalizador colosal para preparar al mundo para la última gran controversia entre Cristo y Satanás, la cual será una revelación de carácter. Es en una crisis donde se revela el carácter, y con la crisis de la marca de la bestia, los caracteres de todos se manifestarán. Aquellos que tengan un carácter egoísta lo manifestarán en su esfuerzo por salvarse a sí mismos a expensas de los demás. Y aquellos que, por la gracia de Dios, hayan desarrollado un carácter semejante al de Cristo, de amor abnegado, lo manifestarán en su esfuerzo por salvar a otros a una costa de sus propias vidas. Esta controversia no solo trata sobre la revelación del futuro, sino sobre la revelación de Satanás en su pueblo y la revelación de Cristo en su pueblo. Es una polarización del mundo para que todos puedan ver claramente el resultado de elegir a Cristo o rechazarlo. Y con las opciones tan claramente demostradas ante ellos, todos podrán tomar decisiones informadas para la eternidad. Y este es el propósito de la crisis de la marca de la bestia. Y como la luz del amanecer hará manifiesto lo que ha estado oculto en los corazones de los hombres todo el tiempo. Crece el número de enfrentamientos por el uso de mascarillas. A. Pelea por mascarillas. Segundos después, va tras un cliente que denuncia. Se desató. La aerolínea dice que discutió con la azafata por el uso de una mascarilla. Mientras continúan los saqueos, y esto es saqueo que ocurre en toda la ciudad, Los mostradores son derribados.
En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, leemos sobre un poder global llamado la bestia. Y leemos en la profecía que todo el mundo se maravilló en pos de la bestia. Además leemos que este es un poder perseguidor porque se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y se le dio poder sobre toda tribu, lengua y nación. Y todos los que habitan en la tierra lo adorarán, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Es a partir de profecías como esta que muchos, con razón, señalan los acontecimientos actuales en el mundo como presagios de que estas antiguas profecías están cerca de cumplirse. En palabras del ex primer ministro Gordon Brown, refiriéndose al coronavirus, dijo: "Esto no es algo que pueda resolverse en un solo país. Tiene que haber una respuesta global coordinada. Por supuesto, si tienes un problema global, necesitas una solución global. Entonces, motivos para un gobierno global". David Rockefeller dijo en 1994, "Estamos al borde de una transformación global. Solo necesitamos la crisis adecuada y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial". Quizás necesitemos alguna amenaza universal externa para hacernos reconocer este vínculo común. A veces pienso en lo rápido que desaparecerían nuestras diferencias en todo el mundo si tuviéramos que enfrentar una amenaza alienígena proveniente de fuera de este mundo. Ya sea que esa crisis global sea una amenaza alienígena, el cambio climático o una pandemia global, no importa. La solución que se está promoviendo es la misma, un gobierno global. Son artículos como este, donde Gordon Brown pide un gobierno global para enfrentar el coronavirus. ¿Por qué muchos están conectando los puntos por sí mismos y dándose cuenta? El fervor de políticos, banqueros y personas de poder por implementar regulaciones globales y tomar más control sobre la población está llevando en esa dirección. La profecía bíblica dijo que así sería. Hablando de esta bestia, poder, la profecía registra: todos los que habitan en la tierra lo adorarán. Cuando dice que la tierra lo adorará, el principio central y fundamental de la adoración es la obediencia, lo que significa que todos los que habitan en la tierra le obedecerán. Vemos que esta definición de adoración también se emplea en la Biblia. Pablo escribe en Romanos capítulo 6, ¿no sabéis que a quien os entregáis como siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Y en el libro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, leemos: «Obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros». Por lo tanto, la adoración y la obediencia son una y la misma cosa, y esta obediencia universal es posible gracias a la imposición de la marca de la bestia. Porque la profecía dice que nadie podrá comprar ni vender, sino aquel que tenga la marca. Al controlar la capacidad de comprar y vender, la crisis de la marca de la bestia obligará a todos a formar parte de uno de dos grupos, los que obedecen a la bestia y los que no. Pero el uso de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él solo desea el servicio nacido del amor, y el amor no puede ser ordenado, no puede ganarse por la fuerza o la autoridad. Solo por amor se despierta el amor. Quienes conocen la tierna voz de Jesús y su amor compasivo, discernirán que esta obediencia obligatoria a la bestia es obra de otro espíritu. La pandemia del coronavirus ha cambiado el mundo, más en el último año de lo que cualquier cantidad de promoción, cabildeo o cambios de políticas podría haber logrado en un siglo. Hay un viejo dicho: nunca debes dejar que una buena crisis se desperdicie. Nunca debes dejar que una crisis seria se desperdicie. Y lo que quiero decir con eso es que es una oportunidad para hacer cosas que antes pensabas que no podías hacer. La pandemia de COVID se ha utilizado como excusa para socavar derechos humanos y constitucionales básicos. Y en muchos casos ha llevado a la quiebra a empresas, ha dejado a familias en la calle y ha mantenido a quienes aún conservaban sus hogares prácticamente bajo arresto domiciliario. Confinamiento total efectivo de inmediato. Están prohibidos de salir de sus casas. ¿Por qué varios políticos y expertos han dicho que ahora debemos aprender a vivir con el virus? Y cualquier idea de volver a la normalidad a corto plazo es totalmente irrealista.
Como señaló el Washington Post, las órdenes ejecutivas llegaban rápida y furiosamente desde las mansiones de los gobernadores en todo el país. Emitiendo 2 órdenes ejecutivas. Órdenes ejecutivas. Firmando órdenes ejecutivas hoy. Otra orden ejecutiva. Ejecutiva. Firmando una orden ejecutiva. Emitiendo una orden de quedarse en casa. Hoy firmé una orden ejecutiva. Llevando órdenes ejecutivas al escritorio del gobernador. Los rápidos y radicales cambios legales, sin control, en el contexto de una campaña global de miedo en los medios de comunicación masivos, crearon un planeta de 7.000 millones. Hipocondríacos de mascarilla y distanciamiento social de la noche a la mañana, que tienen tanto miedo unos de otros que ni siquiera ven a su familia, abrazan a sus seres queridos, dan la mano o van a trabajar. Noticias alarmantes esta noche sobre el coronavirus, devastadoras en todos los niveles. No es ningún secreto que una población asustada es más fácil de controlar, y esto se debe a que cuando una persona o una población está en un estado de miedo, es más probable que reaccione instintivamente en lugar de pensar de manera crítica o razonable. Y cuando este estado de miedo da paso a una mentalidad que busca protección y seguridad a toda costa, seguramente vendrá con un precio muy alto, el precio de la libertad. Benjamin Franklin dijo que aquellos que renuncian a la libertad esencial para comprar un poco de seguridad temporal no merecen ni libertad ni seguridad. Una población que renuncia a sus libertades a cambio de una seguridad percibida seguramente perderá ambas. Ben Franklin podía ser estricto sobre no cambiar libertad por seguridad, porque en 1755 la peor arma fue un cañón o un mosquete. Pero libertades sacrificadas para que inestables no accedan a armas. Las restricciones de confinamiento protegen al público, pero también limitan las libertades personales. Ellas pueden ser una excusa para adoptar medidas represivas. La emergencia del COVID-19 se convierte rápidamente en crisis de derechos humanos. Se nos hace creer que estos cambios legales tan amplios son para nuestro bien y para mantenernos a salvo. Incluso envuelta en esta idea está la nueva virtud de que al obedecer estas leyes estamos protegiendo desinteresadamente a nuestros semejantes. Me preocupo por... Uno de los engaños más eficaces para derrocar a una nación es buscar externamente su estabilidad y promoción, mientras en secreto se hacen todos los esfuerzos posibles para lograr su derrocamiento. Y así fue como Lucifer tuvo tanto éxito en el cielo. En Ezequiel se le llama el querubín protector, y la palabra cubrir significa proteger o defender, ya que su posición era cubrir el arca del pacto, protegiendo y defendiendo el pacto de los 10 mandamientos que había dentro. Pero este poderoso ángel se rebeló contra Dios, no buscando derrocarlo, sino fingiendo ser como él. Porque se nos dice que su intención era ser como el Altísimo. Luzbel fingía exteriormente promover la estabilidad del gobierno de Dios, mientras en secreto hacía todo lo posible para lograr su derrocamiento. Y este es el mismo método empleado por el anticristo al final de los tiempos. Él no profesa abiertamente estar en contra de Cristo, sino que más bien profesará ocupar su lugar. Como se nos dice, él, como Dios, se sienta en el templo de Dios, mostrándose a sí mismo como si fuera Dios. Y ahora Lucifer está empleando estos mismos métodos en medio de esta pandemia. Y cuando entiendas qué es la marca de la bestia, te sorprenderá ver cómo el enemigo de las almas ha estado usando el coronavirus para sentar las bases para la imposición de la marca de la bestia. Pero antes de que podamos ver y apreciar esto más plenamente, primero necesitamos comenzar desenmascarando la marca. La marca de la bestia es exactamente lo que parece. Es la marca o señal del poder de la bestia. Quizás el error más común respecto a la marca de la bestia es intentar identificar la marca sin antes identificar a la bestia. Y cualquier esfuerzo de este tipo seguramente resultará en error. Primero debemos identificar a la bestia, ya que esto es un requisito previo para poder identificar correctamente su marca. Dios nos advirtió sobre no recibir la marca, pero ¿acaso nos advertiría sobre algo que podría costarnos la salvación eterna y luego no nos diría qué es?
La Biblia dice que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ya que Jesús le ha revelado a su siervo Juan las cosas que deben suceder pronto, es lógico pensarlo. Jesús quiere que sepamos lo que significan estas cosas para que no perezcamos, sino que lleguemos al arrepentimiento. Y por lo tanto debió haber provisto las claves para descifrar estas profecías. Y así lo hizo, porque te ama. Al tratar de entender los símbolos en la Biblia, primero debemos comprender que son símbolos. Esto lo leemos especialmente sobre el libro de Apocalipsis, específicamente en el primer capítulo y en el primer versículo. Cuando el apóstol Juan dice que el libro fue significado, esto quiere decir, de una manera muy clara y profunda, que fue dado en señales y en símbolos, revelando verdades importantes de una forma simbólica y comprensible para aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír. Y respecto a la interpretación de los símbolos proféticos, leemos en 2 de Pedro 1:20. Así que lo primero que Dios quiere que sepamos sobre la profecía es que ninguna de las profecías de la Biblia es de interpretación privada. La palabra griega para privada es idios, que significa perteneciente a uno mismo o propio. Como la propia opinión de uno, enseñándonos que ninguna profecía de las Escrituras debe ser de interpretación personal. En otras palabras, no debes especular sobre lo que significan estos símbolos. Cuando eliminamos la conjetura humana de la ecuación y permitimos que la propia Biblia interprete sus símbolos, solo entonces podemos tener confianza en llegar a una interpretación correcta, ya que las definiciones de los símbolos provienen de quien dio los símbolos. Así que ahora veamos cómo identificar el poder de la bestia. Aquí hay 24 características que la Biblia da para ayudar a identificar al poder del anticristo. Con tanto detalle, no hay necesidad de adivinar. Pero echemos un vistazo solo a 8. Y para hacerlo más interesante, no te voy a decir quién es de inmediato. Tú me lo vas a decir a mí. Yo solo te señalaré lo que dice la Biblia y tú me dirás quién es el anticristo. ¿Estás listo? Entonces comencemos. Primero, en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, leemos sobre el poder del anticristo, aquí llamado el hijo de perdición, en estas palabras: que nadie os engañe de ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía, primero, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta a sí mismo, sobre todo lo que se llama Dios, o que es objeto de culto, de modo que él, como Dios, se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. En estos versículos vemos que el poder del anticristo se exalta a sí mismo por encima de todo lo que se llama Dios o que es adorado. Y en consecuencia, él, como Dios, se sienta en el templo de Dios, mostrándose a sí mismo como si fuera Dios. En pocas palabras, el anticristo profesará ser un Dios en la tierra. En segundo lugar, el anticristo afirmará que puede perdonar pecados. Con respecto a esta bestia anticristo, en Apocalipsis 13 leemos: y se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio poder para actuar durante 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre, su tabernáculo y a los que habitan en el cielo. Aquí quiero centrarme en el elemento de las blasfemias. El anticristo tiene una boca que habla grandes cosas y blasfemias. Y permitiendo que la Biblia defina el significado con sus propias palabras. Veamos Juan capítulo 10, versículo 33, para definir la blasfemia. La Biblia dice: los judíos le respondieron diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Así que la blasfemia es que un hombre se haga pasar por Dios. ¿Y no es esto exactamente lo que vimos en 2 Tesalonicenses capítulo 2, que el anticristo se sentaría en el templo de Dios,
mostrándose a sí mismo como Dios? Esto es blasfemia y subraya aún más que el anticristo afirmará ser Dios. Pero hay otra definición de blasfemia. En Marcos capítulo 2, versículo 7 leemos: ¿Por qué habla este así blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En este versículo, la blasfemia se define como la capacidad de perdonar pecados. El perdón de los pecados es únicamente prerrogativa de Dios. Así que, cuando el anticristo afirme tener la capacidad de perdonar pecados, eso es blasfemia. Por lo tanto, esta bestia anticristo de Apocalipsis 13, que tiene una boca que habla grandes cosas y blasfemias, podemos saber que afirmará ser Dios y reclamar las prerrogativas de Dios, como la capacidad de perdonar pecados. También se revela la ubicación del asiento del anticristo. Al comienzo de Apocalipsis capítulo 13, Juan dice: «Y me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 coronas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo». Esta bestia blasfema se describe como teniendo 7 cabezas. Y una vez más, usando la Biblia para definir sus propios símbolos y así evitar toda especulación humana, podemos observar que la Biblia nos define este símbolo. 4 capítulos después, en Apocalipsis capítulo 17, versículo 9, y aquí está la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. En pocas palabras, la Biblia enseña que el símbolo de estas 7 cabezas debe entenderse como una referencia a 7 montes, mostrándonos este poder anticristo. Se sentará o residirá en un área de 7 montañas o 7 colinas. La Biblia también revela que el anticristo será un poder de la Iglesia y el Estado. En Apocalipsis capítulo 17, versículo 3, la Biblia dice: «Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos». Ahora, esta mujer que está sentada sobre una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos es la misma bestia que acabamos de ver al principio del capítulo 13. Al leer sobre esa bestia, vemos que también tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Así que permitamos que la Biblia defina sus propios símbolos para la bestia y esta mujer. En cuanto a la definición de bestia, leemos en Daniel capítulo 7, versículo 23. La cuarta bestia será el cuarto reino sobre la tierra. Así que aquí vemos que una bestia es un símbolo de un reino o una nación. Ahora, con respecto a la mujer, leemos en Jeremías 6:2. He comparado a la hija de Sión con una mujer hermosa y delicada. Así que Dios eligió comparar o representar simbólicamente a la hija de Sión como una mujer. ¿Quién es Sión? Dios dijo a través de Isaías: «Di a Sión, tú eres mi pueblo». Dado que, en un sentido profético, la Biblia utiliza a una mujer como símbolo de Sión, y Sión representa al pueblo de Dios, podemos concluir que en las profecías de la Biblia, una mujer representa al pueblo de Dios. Pueblo, que son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pero esta mujer no es cualquier mujer, ella es específicamente una mujer virgen. Vemos esto también en 2 Corintios 11. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Por lo tanto, en la Biblia, una mujer, en un sentido espiritual o profético, es un símbolo que representa a la Iglesia, el pueblo de Dios, que guardan sus mandamientos y tienen la fe de Jesús. Pero la mujer que cabalga la bestia no es una virgen, es una ramera. Y vemos esto en el primer versículo de Apocalipsis 17, donde esta mujer es la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Así que, lejos de ser una virgen pura, esta mujer es una ramera, lo que significa que es una iglesia apóstata, una que no guarda los mandamientos de Dios. Así que en este símbolo de la mujer montada sobre la bestia tenemos una representación de una iglesia controlando un reino. Más específicamente, una iglesia apóstata que controla un reino civil, o un poder de iglesia y Estado. Esto se confirma aún más por el hecho de que esta iglesia apóstata comete fornicación con los reyes de la tierra, como Juan habla de ella
diciendo que es la mujer con la que los reyes de la tierra han cometido fornicación, y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Así que este símbolo de la mujer montada sobre la bestia en Apocalipsis 13 representa el poder del anticristo, una unión de una iglesia apóstata y el poder del Estado. Ahora, respecto a esta mujer que representa una iglesia apóstata que reside sobre 7 colinas, Juan añade en el capítulo 17, versículo 4, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Por lo tanto, dicho de manera sencilla, la Biblia nos está diciendo que esta iglesia apóstata se adornará o vestirá de colores púrpura y escarlata. ¿Conoces alguna iglesia que se adorne con colores púrpura y escarlata? Pero quizás más importante aún, este poder del anticristo intentará cambiar la ley de Dios. Este mismo poder de la bestia, representado en Daniel capítulo 7 como un cuerno pequeño, del cual leemos: y hablará palabras contra el Altísimo, y desgastará a los santos del Altísimo, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Así que Daniel nos dice que el cuerno pequeño hablará grandes palabras contra el Altísimo, al igual que la bestia que habla grandes cosas en Apocalipsis 13:5. Pero además de esto, la Biblia aquí revela que el poder del anticristo pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y estas no son meramente leyes de los hombres, porque los hombres agregan y cambian leyes todo el tiempo. Aquí el anticristo pensará en cambiar los tiempos y las leyes de Dios. De ninguna otra manera blasfema podría el anticristo reclamar las prerrogativas de Dios que no sea pretendiendo cambiar una ley que Dios mismo instituyó y escribió con su propia mano divina. Dios dice respecto a sus leyes: no quebrantaré mi pacto ni cambiaré lo que ha salido de mis labios. ¿Cuál es el pacto que prometió no alterar? En Deuteronomio capítulo 4 versículo 13, la Biblia dice: y Él os declaró su pacto, el cual os mandó poner por obra, es decir, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. El pacto son los 10 mandamientos, y Dios prometió: no quebrantaré mi pacto, ni cambiaré lo que ha salido de mis labios. Si alguien se atreve a decirte que Dios alguna vez ha cambiado su ley, podemos saber que eso no es cierto. Esa es una doctrina de demonios y el espíritu del anticristo, quien pensará en cambiar los tiempos y la ley. La siguiente característica del anticristo es una que tiene que ver con el tiempo. Cuando volvemos a Apocalipsis 13 y observamos el poder de la bestia del anticristo, vimos que la Biblia predijo: y le fue dada una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y le fue dada autoridad para actuar durante 42 meses. Se le dio poder al anticristo por un periodo de 42 meses. ¿Para qué se le dio poder al anticristo? En el versículo 7 vemos: y le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Este periodo, durante el cual el anticristo reinaría y tendría poder para hacer guerra contra los santos, vencerlos y perseguirlos, duraría 42 meses. Este es el mismo periodo de tiempo mencionado en el capítulo 7 de Daniel con respecto al cuerno pequeño, y hablará palabras arrogantes contra el Altísimo y desgastará a los santos del Altísimo, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y ahora, fíjense, Daniel dice que el poder del cuerno pequeño desgastará a los santos del Altísimo. Esta es la misma idea. El cuerno pequeño perseguirá a los santos y los vencerá. Luego Daniel escribe: ¿cuánto tiempo durará este reinado de persecución contra los cristianos? Y dice: y serán entregados en su mano hasta un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. En la tradición judía, un tiempo se refiere a un año, o a un ciclo completo de las estaciones. Si un tiempo es un año y tiempos son 2 años, y la mitad de un tiempo es medio año, eso significa que este periodo es de 3 años y medio. Lo que en meses serían 42 meses exactamente. Ahora, si tomamos 42 meses y los dividimos en días, considerando que cada mes bíblico es un periodo de 30 días, entonces un periodo de 42 meses sería equivalente a 1260 días. Y con eso en mente consideremos Apocalipsis 12:6.
y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten 1260 días. Así que pongamos esto junto. El anticristo, representado en Daniel como el cuerno pequeño y en el libro de Apocalipsis como la primera bestia en el capítulo 13, ambos tienen poder para perseguir a los santos. Durante 1260 días, o 42 meses, o 3 años y medio, que son la misma cantidad de tiempo, solo que en diferentes medidas. Y en este versículo, la mujer virgen vestida de blanco, que vimos que representa al pueblo de Dios, es representada huyendo al desierto por 1260 días. ¿Por qué? Porque al poder del anticristo se le ha dado autoridad para perseguirlos durante este tiempo. Ahora, llevemos esto un paso más allá y observemos este periodo de tiempo. Al calcular la profecía bíblica, hay medidas simbólicas de tiempo que deben interpretarse como medidas reales de tiempo. Y a lo que me refiero es que, por ejemplo, un día en el tiempo profético equivale a un año en el tiempo real. Ahora bien, esto no es una opinión personal. Veamos una vez más la Biblia. En Números capítulo 14, la Biblia dice: Después del número de los días en que explorasteis la tierra, 40 días, un día por cada año, llevaréis vuestras iniquidades, 40 años, y conoceréis mi quebrantamiento de promesa. En este versículo, cada día debía ser un símbolo de un año literal. Y vemos esto también en Ezequiel capítulo 4. Porque he puesto sobre ti los años de su iniquidad conforme al número de los días 390 días. Así llevarás la iniquidad de la casa de Israel. Y cuando los hayas cumplido, acuéstate de nuevo sobre tu lado derecho, y llevarás la iniquidad de la casa de Judá 40 días. Te he asignado cada día por un año. Cuando tomamos los 40 días por la iniquidad de Judá y los sumamos a los 390 días por la iniquidad de la casa de Israel, obtenemos un número combinado de 430 días proféticos. Una vez traducido a tiempo real, esto significaría que debían llevar sus iniquidades durante 430 años. Y este fue exactamente el tiempo que el pueblo de Dios estuvo cautivo en Egipto. Y sucedió que al cabo de los 430 años, en ese mismo día, todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. Así que aquí tenemos un ejemplo bíblico real que nos muestra el método para calcular el tiempo profético, mostrándonos que en la Biblia, y según el propio uso bíblico del tiempo profético, un día en la profecía debe interpretarse como un día por un año. Ahora, tomando este principio y aplicándolo al reinado de 1260 días del poder del anticristo, ahora entendemos que debemos buscar correctamente que el anticristo reine, y que persiga, haga la guerra contra los santos y los venza durante un período de 1260 años. Finalmente, hay una última característica del anticristo que quiero analizar, y es la profecía que muestra que el poder del anticristo fue, no es, y sin embargo es. En Apocalipsis 13, vemos en el versículo 8, la bestia que viste era, y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y se maravillarán los que moran en la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, cuando vean a la bestia que era. Y no es, y sin embargo es. Así que el anticristo existirá durante un período de tiempo y tendrá poder para perseguir a los santos. Vimos que esto se refiere al periodo de 1260 años. Y después de este periodo de 1260 años, el anticristo perderá su poder por un tiempo, pero luego regresará. Y cuando lo haga, escribe Juan, irá a la perdición, y los que moran en la tierra se maravillarán. Así que ahora vamos a juntar todo esto. Les he mostrado en la Biblia cómo la Biblia define cada símbolo y cómo nos instruye a calcular el tiempo simbólico, y he dado ejemplos. Así que, después de haber examinado estas 8 características, hemos determinado de manera concluyente que el poder del anticristo hablará grandes blasfemias al pretender ser Dios y al afirmar tener la capacidad de perdonar pecados. Residirá en una zona de 7 montañas o colinas. Es una unión tanto del poder de la Iglesia como del Estado.
estará adornado o vestido de púrpura y escarlata. Afirmará que la ley de Dios ha sido cambiada. Tendrá poder para perseguir a los cristianos o al pueblo de Dios durante 1260 años. Y después de este reinado de persecución, dejará de tener poder por un periodo y luego volverá a tener poder y llevará al mundo a la perdición o destrucción. Ahora, si crees que sabes quién es el anticristo, quiero recordarte que yo no te he dicho quién es. Tú llegaste a esa conclusión por ti mismo. Todo lo que he hecho hasta ahora es simplemente explicar el significado de los símbolos según las propias definiciones de la Biblia. Así que, si has elegido una entidad que crees que encaja con todas estas características, es porque la Biblia te lo ha revelado, no yo. Y como puedes ver, cuando permites que la Biblia defina sus propios símbolos, entonces estas profecías realmente se convierten en una revelación. Si aún no estás muy seguro de a quiénes podrían aplicarse todas estas profecías, está bien. La Biblia nos da 24 características por las cuales podemos identificar al anticristo. Pero permíteme citar a los reformadores protestantes más conocidos, ya que todos estaban de acuerdo en quién era el anticristo, y escribieron sus conclusiones de manera inequívoca. Martín Lutero, quizás el más conocido de todos los reformadores protestantes, por clavar sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, escribió en 1520: estamos convencidos de que el papado es la sede del verdadero y real anticristo. Personalmente, declaro que no le debo al Papa otra obediencia que la que se le debe al anticristo. También escribió: me alegro de tener que soportar tales males por la mejor de las causas. Ya siento una mayor libertad en mi corazón, porque por fin sé que el Papa es el anticristo y que su trono es el del mismo Satanás. John Wesley, el gran reformador metodista, dijo sobre el papado: él es, en un sentido enfático, el hombre de pecado, ya que incrementa toda clase de pecado más allá de toda medida. Y también se le llama propiamente el hijo de perdición, ya que ha causado la muerte de innumerables multitudes, tanto de sus opositores como de sus seguidores. Él es quien se exalta a sí mismo por encima de todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, reclamando el poder supremo, y el más alto honor, reclamando las prerrogativas que solo pertenecen a Dios. El conocido presbiteriano Juan Calvino escribió: algunas personas piensan que somos demasiado severos y críticos cuando llamamos al pontífice romano el anticristo. Pero quienes tienen esta opinión no consideran que están haciendo la misma acusación de presunción contra el propio Pablo, a quien seguimos y cuyo lenguaje adoptamos. Mostraré brevemente que las palabras de Pablo no admiten otra interpretación que la que las aplica al papado. Charles Spurgeon escribió: es el deber ineludible de todo cristiano orar contra el anticristo, y en cuanto a qué es el anticristo, ningún hombre sensato debería plantear una duda. Si no es el papismo en la Iglesia de Roma, no hay nada en el mundo que pueda llamarse así. Entonces, ¿cumple el papado con las características que examinamos anteriormente? ¿Hace el Papa una afirmación tan blasfema como la de ser Dios? La publicación católica Catholic National, publicada en julio de 1895, la declaración de que el Papa no es solo el representante de Jesucristo, sino que es Jesucristo mismo, oculto bajo el velo de la carne.
En 1884, el Papa León dijo: "Nosotros ocupamos en esta tierra el lugar de Dios Todopoderoso". En la bula papal Unam Sanctam, el Papa Bonifacio VIII dijo: "El pontífice romano juzga a todos los hombres, pero no es juzgado por nadie. Declaramos, afirmamos, definimos y pronunciamos". Estar sujeto al pontífice romano es necesario para la salvación de toda criatura humana. Lo que se dijo de Cristo: "Tú has sometido todas las cosas bajo sus pies", bien puede parecer verificado en mí. Tengo la autoridad del Rey de Reyes. Yo soy todo en todos y por encima de todos, de modo que Dios mismo y yo, el vicario de Dios, tenemos un solo consistorio y soy capaz de hacer todo lo que Dios puede hacer. Un sacerdote católico escribió: "El poder del sacerdote es el poder de la persona divina, pues la transubstanciación del pan requiere tanto poder como la creación del mundo". Así, al sacerdote se le puede llamar el creador del creador. Y aún otro sacerdote dijo, refiriéndose al Papa: "Porque tú eres el pastor, tú eres el médico, tú eres el director, tú eres el labrador. Finalmente, tú eres otro Dios en la tierra". Ahora bien, ¿afirma el papado tener la capacidad de perdonar pecados? En la Enciclopedia Católica, volumen 12, en un artículo titulado Papa, en la página 265, vemos la declaración: "Esta autoridad judicial incluso incluirá el poder de perdonar pecados". El pobre pecador se arrodilla a los pies de su confesor. Sabe que no está hablando con un hombre común, sino con otro Cristo. Él escucha las palabras: "Te absuelvo de tus pecados", y una horrible carga de pecados cae de su alma para siempre. El penitente no le habla al sacerdote, sino que el penitente está hablando con el mismo Dios. Y el sacerdote actúa, allí simplemente como intermediario. Así que el papado realmente reclama las prerrogativas de Dios, lo cual es blasfemia, y efectivamente afirma absolver y perdonar pecados. Ahora bien, ¿qué hay de residir en las 7 montañas o colinas? Recuerden, Juan vio a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y las 7 cabezas son 7 montañas sobre las que se sentó la mujer. La Enciclopedia Católica, por página 529. Dentro de la ciudad de Roma, llamada la ciudad de las 7 colinas, donde se encuentra confinado el territorio del Estado Vaticano. Así que veamos nuestro siguiente punto. ¿Es la Iglesia Católica tanto una iglesia como un poder estatal? Además de su función en el ámbito espiritual, el Papa también es jefe de Estado del Estado independiente y soberano de la Ciudad del Vaticano, una ciudad-estado y nación completamente enclavada dentro de la ciudad de Roma. Como cabeza de la Iglesia Católica Romana, una iglesia eclesiástica o religiosa, también es el jefe del Estado de la Ciudad del Vaticano, que es una nación propia dentro de Roma, lo que convierte al papado en un poder tanto eclesiástico como estatal. Y la profecía decía: "Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, teniendo en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación". Aquí hay una moneda oficial del Vaticano de 1963 que representa a la Iglesia Católica Romana como una mujer sosteniendo un cáliz de oro en su mano, y los obispos y cardenales de la Iglesia Católica se adornaban con colores púrpura y escarlata, tal como la profecía lo había predicho. Esta portada de la revista US News and World Report lo resume, con los sacerdotes católicos en túnicas púrpuras adorando ídolos, un cáliz de oro.
Ahora, el punto más significativo cuando se trata de identificar al anticristo es el relacionado con el cambio de los tiempos y las leyes de Dios, especialmente el mandamiento que está relacionado con el tiempo, el mandamiento del sábado. Pero el séptimo día es el sábado del Señor tu Dios. En él no harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Dios asignó la ley de este día de descanso al séptimo día. En una publicación católica, The Catholic Mirror, la Iglesia declaró en 1983, la Iglesia Católica declaró: el cardenal Gibbons, en virtud de su misión divina, cambió el día del sábado al domingo. En el Catecismo del Converso de la Doctrina Católica, la Iglesia Católica afirma: observamos el domingo en lugar del sábado, porque la Iglesia Católica y el Concilio de la Odisea, en el año 364 después de Cristo, transfirieron la solemnidad del sábado al domingo. Un sacerdote católico escribió sobre el sábado diciendo: la Biblia dice, acuérdate de santificar el día de reposo. La Iglesia Católica dice: no, por mi poder divino, abolo el día de reposo y te ordeno guardar el primer día de la semana. Y he aquí, todo el mundo civilizado se inclina en obediencia reverente al mandato de la Santa Iglesia Católica. Así que la pregunta no es: ¿pensó la Iglesia en cambiar el día de reposo? Porque claramente lo hicieron. La pregunta es si tenían o no la prerrogativa dada por Dios para cambiar los 10 mandamientos, los cuales Dios prometió que nunca alteraría. Así que la forma en que respondas a esta pregunta determinará qué día de la semana reconoces como el sábado. Y por eso otro ministro escribió: fue la Iglesia Católica la que transfirió este descanso al domingo. Así, la observancia del domingo por parte de los protestantes es un homenaje que rinden a pesar de sí mismos a la autoridad de la Iglesia. Ahora veamos el siguiente punto. ¿Tuvo la Iglesia Católica Romana el poder de hacer la guerra, perseguir y vencer a los santos durante 1260 años? El poder del papado se volvió supremo en la cristiandad en el año 538 después de Cristo, debido a una carta del emperador romano Justiniano, conocido como el Decreto de Justiniano, que estableció y reconoció al obispo de Roma como la cabeza de todas las iglesias. Le otorgó al papado poder político, poder civil, así como poder eclesiástico. Esta carta se convirtió en parte del Código de Justiniano, la ley fundamental del imperio, y el año en que el Papa Vigilio ascendió al trono bajo la protección militar de Belisario. En el año 538 después de Cristo, la Iglesia de Roma emergió como la cabeza tanto de la Iglesia como de los territorios civiles que componían el caído Imperio Romano, y continuó gobernando y teniendo poder para hacer la guerra contra los santos durante 1260 años. Y este periodo es conocido como la Edad Oscura, y el reinado civil del poder papal terminó en 1798. En 1798, el general Berthier hizo su entrada en Roma, abolió el gobierno papal y estableció uno secular. Esto fue el cumplimiento del reinado del Anticristo sobre los santos de Dios durante 1260 años. Luego, desde 1798 hasta 1929, el poder papal dejó de tener cualquier poder o presencia civil. Después, en 1929, la Iglesia Católica Romana resurgió. El San Francisco Chronicle, el 11 de febrero de 1929, escribió: la cuestión romana esta noche era cosa del pasado y el Vaticano estaba en paz con Italia. Al colocar las firmas en el memorable documento que sanaba la herida de muchos años, se mostró una cordialidad extrema por ambas partes. The New York Times informó desde las 11 de la mañana de hoy: había otro estado soberano e independiente en el mundo.
En ese momento, el primer ministro Mussolini, como ministro de Asuntos Exteriores de Italia, representando al rey Víctor Manuel, siendo el primer ministro italiano en cruzar el umbral del Vaticano, intercambió con el cardenal Gasperi, secretario de Estado papal en representación del Papa Pío XI, las ratificaciones de los tratados firmados en el Palacio de Letrán el 11 de febrero. Con ese simple acto, el Estado soberano e independiente de la Ciudad del Vaticano llegó a existir. Y con esto se cumple la última característica del anticristo, que el anticristo sería un poder tanto eclesiástico como estatal, que fue, no es y sin embargo es. Fue o existió desde 538 hasta 1798, teniendo tanto autoridad civil como religiosa, y luego no fue desde 1798 hasta 1929, y después de 1929 vuelve a ser. Y es en esta etapa de vuelve a ser de su existencia, después de 1929, que fue profetizado: ascenderá del abismo y irá a la perdición, y los que habitan en la tierra se maravillarán. Y en cumplimiento de esta profecía y de las 8 características que hemos analizado, el mundo de hoy realmente se maravilla o admira. Y sigue, después del Papa de la Iglesia Católica Romana, el Anticristo. El pontífice no solo es el jefe de Estado, sino también el jefe del gobierno de la Iglesia Católica, conocida como la Santa Sede. Esta institución ha existido durante la mayor parte de 2 milenios. Ha capturado la imaginación, no solo de los 1.200 millones de católicos del mundo, sino del mundo entero. Lo escucho en las calles. Quiero decir, todo el mundo, desde el camarero al taxista, me dice: Cardenal Dolan, nos encanta este tipo. Su cuenta de Twitter, Na Pontifex, está entre las 5 más importantes. Las palabras más buscadas en Internet. Camina por las calles, posa para fotos, abraza a los enfermos y no tiene miedo de divertirse un poco. Eric Schmidt, CEO de Google. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Vladimir Putin, presidente de Rusia. Leonardo DiCaprio, estrella de cine de Hollywood. Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Isabel II, reina de Inglaterra. El Papa Francisco acaba de respaldar por primera vez las uniones entre personas del mismo sexo. Y la principal revista gay, The Advocate, lo ha nombrado su persona del año. Incluso en medio de la pandemia de coronavirus, el líder del poder del anticristo está opinando sobre el asunto. Y lo que él está diciendo en realidad tiene mucho que ver con la marca de la bestia. El 8 de abril, The New York Post informó que el Papa dijo que el coronavirus podría ser la respuesta de la naturaleza al cambio climático. Comparó el brote del virus con desastres naturales, como incendios e inundaciones, y concluyó diciendo: creo que tenemos que reducir nuestro ritmo de producción y consumo, y aprender a entender y contemplar el mundo natural. El clima ha estado en la cima de la agenda del Papa durante varios años y con buena razón, y esa razón es convencer al mundo de la imposición de la marca de la bestia por el bien del planeta. Todos sabemos, por la lectura más sencilla de las profecías sobre la marca de la bestia, que su imposición requiere la capacidad de controlar en gran medida a toda la población de la Tierra, en particular la economía, en lo que respecta a comprar y vender. Hoy han entrado en vigor restricciones adicionales por el COVID. Quienes intentan localizar a las personas que dan positivo y a sus contactos cercanos. El coronavirus está cambiando nuestro mundo y la forma en que funciona, llevándonos a la era del control global de la población. A través de la vigilancia, tecnologías de reconocimiento facial, puntos de control y controles fronterizos para limitar los viajes y, por supuesto, un mayor control sobre la economía. Informa que el Fondo Monetario Internacional insta a utilizar los historiales de navegación para definir su puntaje crediticio.
El estado de Washington aprobó hace poco una nueva ley de reconocimiento facial, considerada modelo nacionalmente. No se usará para rastrear inocentes, pero ¿quién es inocente y quién decide? Dirán, bueno, estamos apuntando a ciertos individuos, pero la naturaleza de la tecnología es tan expansiva que no se puede usar sin que innumerables personas inocentes también tengan sus datos capturados. Claramente, al Vaticano le gusta la idea de que se utilice la tecnología de reconocimiento facial. Como informó Reuters, el Vaticano se une a IBM y Microsoft para pedir la regulación del reconocimiento facial. En la actualidad, eres culpable hasta que se demuestre tu inocencia. Los rastreadores de contactos estatales trabajan las 24 horas para notificar y aislar los casos positivos. Las naciones intentan rastrear para salir de la crisis del coronavirus. Preocupaciones sobre la privacidad, ya que cada movimiento de los ciudadanos es monitoreado. ¿Por qué no todos están dispuestos a instalar una aplicación de rastreo en su teléfono? Pero en países como la India hay poca opción. Allí, las personas deben descargar una aplicación de rastreo respaldada por el Estado si quieren viajar. Y a medida que la tecnología se implemente y utilice, sin duda las leyes y las políticas cambiarán hasta que tus movimientos sean rastreados e informados, de modo que cuando seas culpable por no pagar una cuota del coche o por no vacunarte con la última vacuna, serás arrestado poco después de que tu rostro aparezca en público. El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, anunció durante la crisis que quienes violen el confinamiento por coronavirus serán ejecutados a tiros. Le dijo a Reuters: mis órdenes para la policía y el ejército, si hay problemas, y si se da el caso de que se resistan y sus vidas estén en peligro, dispárenles a matar. En la India y otros lugares, las autoridades recurren a varas e instrumentos para golpear a quienes infringen las órdenes de confinamiento y destruyen sus bicicletas o propiedades, cuando no se supone que deben estar en público. Quienes salían de los servicios religiosos eran golpeados por la policía al salir del edificio. A otros se les obliga a hacer flexiones o actos y ejercicios humillantes y ridículos, e incluso a ser encerrados en jaulas para perros por violar el toque de queda. A los trabajadores migrantes los han reunido y rociado con desinfectante. Bill Gates, uno de los más firmes defensores de las vacunas, cree que necesitamos certificados digitales para demostrar quién ha recibido la vacuna contra el coronavirus. Y si no te pones la vacuna, no trabajas. Él añadió: esta tecnología solo se usará por seguridad y conveniencia, dice, y la tecnología no es más que una mejora de la tradicional marcación de ganado. Y no calificarás para el pago de cuidado infantil. Así que esto es esencialmente una política de sin pinchazo, no hay pago por parte de este gobierno. Sin pinchazo, no hay trabajo, con algunas empresas considerando hacer obligatoria la vacuna contra el COVID-19 para los empleados. Incluso la Organización Mundial de Salud dijo que miembros de la familia pueden ser sacados de sus hogares. En respuesta a la propagación del virus, las autoridades pueden tener que entrar en casas y retirar a miembros de la familia, presumiblemente por la fuerza. En cierto sentido, la transmisión se ha retirado de las calles y se ha desplazado a las unidades familiares. Ahora necesitamos ir y buscar en las familias a aquellas personas que puedan estar enfermas y retirarlas y aislarlas de una manera segura y digna. Una mujer embarazada acusada de incitación tras allanamiento policial en Ballarat. Está usted detenido por incitación. Después de supuestamente animar a sus amigos a asistir a una protesta por el confinamiento. Señor Jones, baja las escaleras ahora. Y cuando una pareja se negó a firmar una orden de cuarentena en casa, los funcionarios forzaron la situación con pulseras en los tobillos. Cualquiera que vea esto pensará que somos criminales.
¿Es este el tipo de mundo en el que queremos vivir? Esto es solo una pequeña muestra de lo que vendrá en el futuro e incluso de lo que está ocurriendo ahora mismo. Y a medida que vemos cómo se implementan estas medidas extremas para controlar a la población mundial, debería ser una advertencia muy clara para todos nosotros de lo que está por venir y de las medidas que se emplearán para imponer la marca de la bestia. Y ahora que sabemos quién es la bestia, veamos cuál es su marca, ya que aceptar o rechazar la marca será un asunto de salvación. Aquellos que la reciban sufrirán las 7 últimas plagas, y en el capítulo 19 de Apocalipsis leemos que los que hayan recibido la marca de la bestia serán arrojados vivos a un lago de fuego que arde con azufre. Este es un asunto muy serio, y ser engañado en este tema es una cuestión de vida o muerte eterna. Así que consideremos este tema con mucho cuidado y oración. Todos se están preguntando y creyendo, ¿verdad? Creyendo que la vacuna es la marca de la bestia. Algunos se preguntan si este programa de vacunación contra el COVID-19 que se avecina podría ser la marca de la bestia. ¿Podría esto conducir a la marca de la bestia? Bueno, he estado revisando algunos fragmentos del libro de Apocalipsis. El libro del Apocalipsis. Así es. El libro del fin de los días. Se habla cada vez más y más de la Santa Biblia, y esa es la verdadera marca de la bestia. Es la marca de la bestia. Quiero hablarte sobre la marca de la bestia. Nuestros microchips informáticos, la marca de la bestia. Presentamos Amazon One. Usa la palma de tu mano para pagar rápidamente. El escaneo corporal como este es otro paso hacia la marca de la bestia. Y hablando de lo que la Escritura llama la marca de la bestia. Cuando empecé a estudiar la marca de la bestia, me quedó claro que, independientemente de lo que fuera la marca, se consideraba una señal de lealtad a la bestia, ya que todos son obligados a recibir esta marca en la mano o en la frente, y si no lo hacen, no pueden comprar ni vender. Pero sabía que había algo más. La pregunta para mí era, ¿cuál es esa señal? ¿Qué acto de designación es el que da lealtad a la bestia? ¿Y por qué es tan atroz que quienes la reciban serán sentenciados al lago de fuego junto con el diablo y sus ángeles? Poco después de convertirme en cristiano, me interesé intensamente por la marca de la bestia y traté de descifrar la profecía sin siquiera entender quién era la bestia. Era frustrante porque la gente lanzaba conjeturas o especulaciones, pero yo quería algo tangible, algo que viniera directamente de la Biblia. Estaba abierto a todos los puntos de vista y los consideraba, pero todas las novelas, películas, pastores y teólogos solo hacían conjeturas sobre la profecía. Eso solo la hacía más misteriosa, en lugar de más clara. Así que aquí hay una idea que me hizo pensar en una dirección completamente nueva y que realmente me ayudó a encontrar la respuesta que estaba buscando. Y fue esto. Si la marca de la bestia es el signo de lealtad a la bestia, entonces tal vez había una marca o señal de lealtad a Dios. Eso designaría a quienes lo adoran y le rinden homenaje. Y existía y se llama el sello de Dios. El apóstol Juan escribió sobre su visión de aquellos que tenían el sello, diciendo, «Y vi a otro ángel que subía del oriente, teniendo el sello del Dios viviente. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado poder para dañar la tierra y el mar, diciendo, no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Así que aquellos que reciben este sello pertenecen a Dios, y recibir este sello los protege del derramamiento de las 7 últimas plagas que vendrán sobre la tierra. Y por eso se les dio la orden a los ángeles. Al igual que la palabra marca, un sello también es una señal o símbolo de algo. Pablo escribió en Romanos que las palabras señal y sello se usan aquí de manera intercambiable para describir lo mismo. Así que el sello de Dios es igualmente una señal de Dios y una señal de aquellos que le pertenecen. Entonces, ¿cuál es el sello o la señal de los que pertenecen a Dios? Una vez más, permitiremos que sea el propio Dios quien nos diga cuál es su señal,
para que no haya conjeturas ni especulaciones y podamos estar 100% seguros de que no estamos equivocados. En Éxodo 30:13, Dios habló diciendo: claramente Dios dijo que el sábado era una señal entre Dios y su pueblo, que Él era el Dios que los santificaba. En el libro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 20, Dios lo dice de nuevo de una manera muy clara y enfática para que todos puedan entenderlo perfectamente. En esta declaración, el sábado también es declarado como una señal entre Dios y su pueblo. Pero esta vez se dice que es una señal mediante la cual su pueblo debe reconocer que Él específicamente es su Dios. El sábado también es un recordatorio del hecho de que Dios creó la tierra. En el mismo mandamiento, Dios da una razón para este mandato de descanso y dice: porque en 6 días el Señor hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el 7º día. Por eso el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Por lo tanto, dado que las palabras señal y sello tienen el mismo significado, y porque el sábado fue dado para ser una señal entre Dios y su pueblo, para que supieran que Él es su Dios, podemos ver que el sábado del 7º día es el sello de Dios, una señal de designación que, cuando se obedece, muestra que adoramos, obedecemos y pertenecemos a aquel que creó los cielos y la tierra. El mismo mandamiento también contiene todos los elementos de un sello. Contiene el nombre de quien tiene la autoridad, aquí refiriéndose al Señor. Contiene su título u oficio de autoridad, refiriéndose a Él como el Creador, el que hizo. Y luego encontramos el tercer elemento de un sello, el dominio sobre el cual el Creador reclama autoridad, que es el cielo, la tierra y el mar. Por lo tanto, el sábado contiene todos los elementos de un sello. Esto muestra que el mandamiento del sábado es el sello de Dios, haciendo de la observancia del sábado del 7º día una señal exterior, que reconocemos la autoridad de aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El sábado es el 4º mandamiento de los 10 mandamientos, y cuando leí estos siguientes versículos, considerando los 10 mandamientos de la ley de Dios, realmente me puse a pensar en la marca de la bestia, y con razón. En Éxodo 13:9, el Señor dijo: será para ti como una señal sobre tu mano y como un recordatorio entre tus ojos, para que la ley del Señor esté en tu boca. Nuevamente, en Deuteronomio, Él dice respecto a sus mandamientos: y los atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Te resulta familiar ese lenguaje? Debería, porque en el libro de Apocalipsis leemos acerca de la marca de la bestia, que si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en la frente o en la mano, ese mismo beberá del vino de la ira de Dios. La marca de la bestia se coloca en la mano o en la frente entre los ojos, exactamente en el mismo lugar donde Dios dijo que se guardaran sus mandamientos. La mano y la frente, cuando se usan en la profecía, tienen un significado simbólico. La mano representa las acciones de una persona. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 9, la Biblia dice: y el Señor tu Dios te hará abundar en toda obra de tu mano. Y pero ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro, y tú nuestro alfarero, y todos nosotros somos obra de tu mano. Y todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo con todo tu poder. En estos versículos, la mano se usa como sinónimo de trabajo. La frente, de igual manera, también es un símbolo y representa los pensamientos, la mente o el entendimiento de una persona. Pablo escribió en Romanos: así que, en cuanto a la marca de la bestia, si uno la recibe o no, se reduce a la cuestión de la obediencia. ¿Obedecen la ley de Dios en sus pensamientos y mente? Es decir, en su frente, y si obedecen la ley de Dios en sus acciones y obras, es decir, en su mano. Obviamente, obedecer los mandamientos del Señor significa recibir el sello de Dios, y obedecer las leyes del Anticristo, quien afirma haber cambiado la ley de Dios, especialmente el mandamiento del sábado,
transfiriéndolo al domingo, es recibir la marca o señal de lealtad a la bestia. En resumen, cualquiera que pisotee la ley de Dios para obedecer un mandato humano recibe la marca de la bestia. Acepta la señal de lealtad al poder al que elige obedecer en lugar de a Dios. La crisis de la marca de la bestia, todo se reduce a la obediencia. A quien obedecemos es a quien servimos. Entonces, ¿de quién eres siervo? Si perteneces al Creador de los cielos y la tierra, entonces obedece su sábado en el séptimo día de la semana. Y si guardas el sábado en el primer día de la semana, entonces demuestras por tu obediencia a la Iglesia romana en lo que crees, que realmente tienen la autoridad divina que afirman tener para cambiar la ley de Dios. Y cuando la decisión sea impuesta por ley, si obedeces las palabras de los hombres por encima de la palabra de Dios, recibirás la marca de lealtad al poder del anticristo, la marca de la bestia. El impulso por legislar el domingo comenzó ya en el siglo IV, con el decreto de Constantino, quien emitió un decreto diciendo en el venerable día del sol que los magistrados y la gente que reside en las ciudades descansen y que todos los talleres permanezcan cerrados. No mucho después de que Constantino sancionara el domingo como día de descanso, la Iglesia Católica en el año 364 después de Cristo recapituló lo mismo, diciendo que los cristianos no deben judaizar descansando en el sábado, sino que deben trabajar ese día, más bien honrando el día del Señor si pueden, descansando entonces como cristianos. Pero si alguno es hallado como judaizante, sea anatema de Cristo. Vale la pena señalar que no solo habrá una ley que establezca el domingo como día obligatorio de descanso, sino que eventualmente habrá una ley que convierta el verdadero sábado, el séptimo día, en un día de trabajo. Un día de trabajo tal como hizo el faraón en Egipto cuando obligó a los hebreos a hacer ladrillos sin paja. El decreto fue diseñado intencionalmente para duplicar su carga de trabajo, obligándolos a trabajar en el sábado. En Éxodo capítulo 5, versículo 5, el faraón se dirige a Moisés, y el faraón dijo: He aquí, ahora el pueblo de la tierra es mucho, y vosotros les hacéis descansar de sus cargas. La palabra para descansar allí significa guardar el sábado, y en respuesta a su observancia del sábado, el faraón respondió: Y el faraón ordenó ese mismo día a los capataces del pueblo y a sus oficiales, diciendo: No daréis más paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Que vayan ellos mismos y recojan la paja. Y cuando el faraón decretó que el pueblo de Dios violara el sábado, entonces cayeron las plagas sobre Egipto. Al final de los tiempos, es decir, en un futuro cercano, veremos el mismo proceso. Después de que las leyes dominicales sean impuestas mediante legislación, eventualmente habrá leyes que exigirán a todos trabajar en el sábado, el séptimo día. En ese momento se podrá decir: es tiempo de que tú, Señor, actúes porque han invalidado tu ley. Cuando las leyes de los hombres invaliden la ley de Dios, Satanás cruzará una línea y Dios intervendrá, enviando las 7 últimas plagas. Las leyes dominicales no son ajenas a la América moderna. En los Estados Unidos, las leyes azules son leyes que imponen el descanso dominical. Estas leyes eran muy valoradas en la América colonial. En Virginia, en 1610, la ley establecía: todos debían asistir, por la mañana al servicio divino y sermones dominicales, y por la tarde al servicio divino y catecismo, bajo pena. Por la primera falta perderán su provisión y la ración de toda la semana siguiente. Por la segunda perderán dicha ración y además serán azotados, y por la tercera sufrirán la muerte. La pena de muerte por violar la ley dominical también existía en Massachusetts y Connecticut, mientras que en Nueva York, Pensilvania y Maryland se aplicaban penas menores, como la confiscación de 200 libras de tabaco, recibir hasta 39 latigazos o ser puesto en el cepo hasta por 3 horas. En tiempos más recientes,
el avance hacia la legislación dominical ha estado progresando rápidamente y aumentando de manera constante. El Papa Juan Pablo II dijo en la bula papal Dies Domini, o el Día del Señor, que los cristianos naturalmente se esforzarán por asegurar que la legislación civil respete su deber de santificar el domingo. El Papa Benedicto en 2005 continuó defendiendo la imposición del domingo por ley, diciendo que la sociedad corría el riesgo de ser esclavizada por el trabajo y debía recuperar el día tradicional de descanso. Continuó diciendo que los valores católicos no eran negociables y que deben sentirse especialmente obligados a introducir y apoyar leyes basadas en estos valores. El Catecismo de la Iglesia Católica afirma que, respetando la libertad religiosa y el bien común de todos, los cristianos deben procurar el reconocimiento de los domingos y los días santos de la Iglesia como días festivos legales. Y aquí es donde entra el coronavirus, porque mientras el mundo sigue haciendo sonar los gritos de batalla contra el cambio climático y contra pandemias y virus, al igual que con el coronavirus, la imposición de un día de descanso se convertirá gradualmente en la solución que el público exigirá. ¿Por qué? Porque las pandemias serán y ya están siendo vistas como resultado del cambio climático. En 2021, el mundo empezará a mirar hacia la vida más allá de la pandemia. El futuro del clima de la Tierra. El cambio climático es causado por nosotros. Es nuestra responsabilidad cambiar. Hoy, nuestro enfoque está en el cambio climático durante los temperatura alta jamás registrada. Recuerden, el Papa ya comenzó a insertar esta idea en la mente pública cuando dijo que el coronavirus podría ser la respuesta de la naturaleza al cambio climático. Y otros están diciendo que el brote de coronavirus es parte de la crisis del cambio climático. Aún así, otros artículos han abordado la relación entre el virus y el cambio climático. NBC publicó este artículo diciendo que los confinamientos por coronavirus tienen beneficios no intencionados. Aire más limpio, agua más clara. CNN escribió que las imágenes satelitales muestran menos contaminación sobre Estados Unidos, a medida que el coronavirus cierra los lugares públicos. En China es la misma historia. ¿Por qué el aire de China ha estado más limpio durante el brote de coronavirus? El agua de los canales de Venecia se ve más clara mientras el coronavirus mantiene alejados a los visitantes. Y los confinamientos por coronavirus continúan reduciendo la contaminación en Europa. Las calles de las principales ciudades se han vaciado drásticamente de tráfico. Denver, París, Nashville, Las Vegas y miles de otras ciudades están vacías. Por eso se dice que la respuesta global al COVID-19 debería ser un modelo de acción para el clima. Con los confinamientos impactando tan fuertemente el clima de manera positiva y sabiendo hacia dónde nos dice la profecía que nos dirigimos, hacia una imposición global de un día de descanso, no debería sorprendernos ver que se promueve el descanso dominical obligatorio como la política que mantendrá estos cambios positivos. El 24 de marzo, un legislador de Pensilvania sugiere que el coronavirus es un castigo de Dios y pide un día de expiación a nivel estatal. El 20 de abril, The Christian Post escribió: ¿Es la pandemia un juicio de Dios? Estados Unidos tiene 10 razones para pensarlo, y en este artículo, cada una de las 10 razones está relacionada con la transgresión de cada uno de los 10 mandamientos de Dios. Y por lo tanto, en la razón número 4, él afirma: no conocemos el sábado en nuestra economía 24/7. Él explica que no damos sábado, que quebrantamos el sábado al negar alivio a los cargados. Así que, según él, esta pandemia ya es un juicio de Dios como resultado de quebrantar el mandamiento del sábado. Quizás bien intencionados, pero ellos mismos engañados, muchos cristianos señalarán las calamidades en la tierra y el mar, las tormentas de viento, las inundaciones, los terremotos, la destrucción por fuego, como juicios que indican el desagrado de Dios porque el domingo no se observa de manera sagrada. Estas calamidades aumentarán cada vez más. Un desastre seguirá de cerca al otro, y aquellos que invalidan la ley de Dios señalarán a los pocos que guardan el sábado del cuarto mandamiento como los responsables de traer la ira sobre el mundo.
Esta falsedad es un ardid de Satanás para atrapar a los incautos. Pandemias, terremotos, tsunamis, incendios e inundaciones de las proporciones más terribles se sucederán una tras otra y se promoverá la idea que si aquellos que guardan el sábado fueran obligados a obedecer la ley de observancia del domingo, cesarían estos terribles juicios. Y con la promulgación de la ley dominical, comenzará la crisis de la marca de la bestia. El 19 de abril, el autor Michael Brown escribió un artículo publicado en christianpost.com titulado El cierre, el sábado y un reinicio divino semanal. Y reflexionando sobre lo ajetreado de su vida y sus frecuentes viajes, comenta: pero, ¿qué pasa cuando termine el cierre? ¿Qué sucede cuando, si Dios quiere, empiece a viajar de nuevo? La clave es un reinicio semanal, una especie de minicierre, un descanso sabático, que en su mente significa el domingo. Fox 5 News de Nueva York publicó durante la pandemia diciendo: ¿deberían todas las tiendas cerrar los domingos para permitir que el personal tenga un día libre para recuperarse? Las cadenas de supermercados locales en Nueva Orleans piensan que sí, ya que Bromart se toma un día libre el domingo, y el alcalde Cam Guthrie, en Ontario, Canadá, recurrió a Twitter para decir: solo lo pongo sobre la mesa para que lo consideren una vez que derrotemos al COVID-19, sugiero que todo vuelva a cerrar los domingos. Para que podamos apreciar la importancia de lo que realmente significa hacer una pausa en nuestras vidas ocupadas. Creo que nuestro cuerpo, mente y alma nos lo agradecerían. Puerto Rico está liderando el camino al conectar la idea de los confinamientos con la legislación dominical. La Associated Press informa: Puerto Rico cerrará los domingos. La gobernadora, Wanda Vázquez, dijo a la prensa: tenemos que hacer una pausa para salvar principalmente la vida de nuestros ancianos. El 17 de junio, Crisis Magazine hizo un llamado para restablecer las leyes azules, en el que afirman que hubo una época en la que incluso la Corte Suprema de los Estados Unidos favorecía estas ordenanzas. El juez Stephen Johnson Field, escribiendo en el caso Hennington contra Georgia en 1896, dijo: la prohibición de los negocios seculares en domingo se defiende sobre la base de que, gracias a ella, se promueve el bienestar general, se protege el trabajo y se fomenta el bienestar moral y físico de la sociedad. Al considerar la posibilidad de una legislación dominical, debemos recordar que no necesariamente será solo por motivos religiosos. Todo el mundo puede respaldar la idea de un día de descanso si es por el bienestar general y la salud de las personas y del planeta. El autor concluye: América, por el bien de su propio bienestar emocional y espiritual, por el bien de su propia cordura, necesita restaurar las leyes azules. En septiembre, ABC News informó que el Papa pidió aprovechar la pandemia para dar un respiro al medio ambiente. El Vaticano dijo que la pandemia de COVID-19 demostró que la Tierra se recupera si se le permite descansar, y que esto debe motivar a adoptar estilos de vida más sencillos para ayudar a un planeta que sufre por la constante demanda de crecimiento económico. El concepto de frenar el cambio climático también es ampliamente aceptado por la mayoría de los cristianos. Climate Sunday se lanza en Gran Bretaña e Irlanda, y esta iniciativa Climate Sunday es una agrupación de más de 700 iglesias que reconocen la importancia de unirse para combatir el cambio climático. Otra organización llamada Green Sabbath Project dice en su sitio web: ¿no hay nada que puedas hacer por el medio ambiente? Nada puede ser una de las mejores cosas que puedes hacer. Un día cada semana haz esto. Nada. La idea es simple. Si el descanso dominical es la solución para un problema global, entonces todo el mundo tendrá que descansar el domingo. Estamos enfrentando una crisis urgente, una que amenaza nuestra propia existencia, la catástrofe climática.
La crisis ecológica es en esencia un problema espiritual. Y respondió al ministro de Salud. Se le preguntó eso. Por ahora no tenemos actividad comercial en supermercados, ferreterías ni en ninguna tienda los domingos. Las tiendas de comestibles estarán cerradas todos los domingos durante todo el mes de abril para dar a los empleados la oportunidad de descansar. Y todos dicen, así es como debería ser. Una dura batalla contra el virus. Por eso anunciamos hoy que los negocios ahora estarán cerrados los domingos. El primer ministro de Quebec, François Legault, dijo que cerrar los negocios los domingos dará un respiro a los trabajadores de primera línea. Mejor con la familia, que son los valores familiares, como solíamos tener en los viejos tiempos, en los años 60. Los compradores están de acuerdo en que el domingo es un día para que todos descansen. Leyes azules, llamadas así por el papel azul, en Nueva Jersey desde el siglo XVII. De hecho, disfruto de las leyes azules. Creo que en este mundo impulsado por el consumo, todos podemos tomarnos un descanso. El domingo es el día del Señor. Será una oportunidad para que nuestros trabajadores puedan descansar. Los quebequenses deben permanecer unidos. Para ganar la batalla contra el virus, todos deben seguir nuestro plan. Habrá actividad comercial de lunes a sábado, pero no habrá comercio en los supermercados los domingos. El gran tema para el 6 de septiembre, que ha sido denominado Domingo Climático. Estamos bien entrados en el 6º evento de extinción masiva. Con la pandemia de COVID-19, muchas personas están sufriendo de pobreza y soledad. Por eso necesitamos la fraternidad más que nunca. Debemos cuidarnos unos a otros porque todos somos miembros de una sola familia humana. Por eso, en Comece, estamos comprometidos a promover el domingo como un día común de descanso semanal en la Unión Europea. Un día que brinda tiempo para la familia y la vida espiritual. Dejemos que tengan el domingo como día de descanso donde enfrentemos esto y demos el domingo como un tiempo para poder avanzar. En vista del aumento de casos de COVID-19, el gobierno de Madhya Pradesh ha impuesto un confinamiento los domingos en los restaurantes de Bhopal y ahora los hoteles funcionarán hasta las 10 p.m. en el estado. Las tiendas en las zonas de contención de la ciudad permanecerán cerradas. A medida que las naciones recurren a la observancia del domingo para frenar la pandemia, la misma solución está siendo proclamada para resolver el cambio climático. CNN informó el 8 de abril, el mundo se está uniendo para combatir el coronavirus. Puede hacer lo mismo con la crisis climática. Si bien la pandemia de coronavirus y el cambio climático son problemas inherentemente diferentes, comparten dos características importantes. Ambos son crisis globales que amenazan la vida de millones de personas. El poder del anticristo necesita control sobre la tierra, lo que significa una forma de control global. Y la mejor manera de lograr que las naciones del mundo acepten un gobierno global es provocar una crisis global. El cambio climático y las pandemias globales son ambas crisis globales, que están destinadas a legitimar una solución global, que en este caso es un gobierno global. El 15 de marzo de 2021, LifeSite News informó: el Papa pide un nuevo orden mundial y dice que desperdiciar la crisis del COVID sería peor que la pandemia. El Papa dijo: tengamos todos presente que hay algo peor que esta crisis, el drama de desperdiciarla. ¿Y qué cambios productivos espera el Papa que surjan de la crisis del COVID? Él lo dijo en relación con su nuevo libro Dios y el mundo que vendrá, que podemos sanar la injusticia construyendo un nuevo orden mundial basado en la solidaridad. Las profecías en el libro del Apocalipsis afirman claramente que la imposición de la marca de la bestia será una iniciativa global. En el capítulo 13, versículo 3 leemos: todo el mundo se maravilló en pos de la bestia. Y en el versículo 8 vemos: todos los que habitan en la tierra lo adorarán. Y leemos acerca de un segundo poder bestial que hace que la tierra y los que habitan en ella adoren a la primera bestia. En el mundo actual, las naciones de la tierra son soberanas, en el sentido de que no responden ante nadie, o al menos así solían funcionar las cosas.
Hoy en día no es tan sencillo, debido al establecimiento de organismos internacionales de gobierno, como las Naciones Unidas o el Consejo de Relaciones Exteriores, que impulsan y dirigen las políticas internacionales, o el Fondo Monetario Internacional, que busca la solidaridad internacional en la economía, o la Organización Mundial de la Salud, que ayuda a establecer políticas y recomendaciones para la salud y busca establecer una cobertura sanitaria universal. E incluso en el ámbito religioso está el Consejo Mundial de Iglesias, que trabaja por la unidad de las denominaciones cristianas. En los últimos 75 años, el mundo ha cambiado drásticamente a medida que los líderes de las naciones buscan una cohesión global de los gobiernos. Nada menos que un nuevo orden mundial. Esta es la promesa de los líderes más poderosos del mundo. Un nuevo orden mundial, un nuevo orden mundial, un nuevo orden mundial. Cuando tengamos éxito y lo logremos, tendremos una oportunidad con este nuevo orden mundial. Autor de un nuevo libro se llama Orden Mundial. La globalización es real, es inevitable. Un nuevo orden mundial para el siglo XXI. Francisco pide a la gente que se una esta noche mientras el mundo enfrenta la pandemia de coronavirus. La Biblia predijo hace 2000 años que esto sería así, y podemos ver el rápido cumplimiento de estas profecías en los titulares de hoy. El 26 de julio leemos: el jefe de la ONU, Guterres, pide un solo organismo supremo de gobernanza global. El razonamiento es que el mundo necesita un nivel superior de gobernanza multilateral que pueda dejar de lado los intereses nacionales problemáticos, lo cual es simplemente otra forma de decir que la gobernanza global debería superar la soberanía nacional. Cuando las instituciones financieras se fusionan con agencias internacionales como la ONU, sin duda haría mucho más fácil controlar la compra y la venta. Henry Kissinger, un conocido globalista, fue rápido en decir, allá por abril de 2020, que la solución al coronavirus es el nuevo orden mundial, argumentando que ningún país, ni siquiera Estados Unidos, puede, en un esfuerzo puramente nacional, superar el virus, advirtió Kissinger. Abordar las necesidades del momento debe, en última instancia, ir acompañado de una visión y un programa de colaboración global. La pandemia causada por el virus, con una tasa de supervivencia del 99%, está siendo proclamada como un problema global, lo cual es justo el combustible que él quiere para promover una solución global. Un gobierno global. La gobernanza global no requiere necesariamente que los países entreguen su soberanía a una sola organización internacional. Todo lo que se necesita es cooperación hacia un objetivo o ideal común que parezca estar en el mejor interés de todos. ¿Cuál es nuestro mandato? Creo que es este. La batalla, salvar nuestro planeta controlando el clima. El calentamiento global, por ejemplo, es uno de esos ideales. Una crisis sanitaria global es otro medio por el cual las naciones pueden pensar que es mejor trabajar juntas, o una crisis económica global, o quizás todas las anteriores. Sea cual sea la crisis, se dirá que las leyes más restrictivas y los complots más tiránicos jamás realizados contra el planeta Tierra serán por el bien del pueblo. Entonces, ¿quién estará al frente de tal movimiento? La Biblia también revela esto. Hasta ahora hemos identificado a la bestia que sube del mar en el capítulo 13 de Apocalipsis como el papado de la Iglesia Católica Romana. Sin embargo, la Iglesia Católica Romana no es el único poder en esta profecía. Juan habla de otra bestia. Él escribió: subía de la tierra y tenía 2 cuernos como de cordero y hablaba como dragón. Y luego se declara el papel de esta segunda bestia. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Esta segunda bestia, cuando aparece en escena, hará que la tierra y los que en ella habitan adoren a la primera bestia, que es la Iglesia Católica Romana. La palabra hacer significa forzar u obligar.
Así que la segunda bestia obligará a los habitantes de la tierra a adorar a la Iglesia Católica Romana. Y dado que la obediencia en sí misma es una forma de adoración, la frase adorar a la primera bestia nos dice que la segunda bestia, o nación, sea quien sea, usará su poder para obligar a todos los habitantes de la tierra a obedecer los decretos de la Iglesia Católica Romana. Pero la profecía nos da más luz sobre cómo sucederá esto. Así como hace que la tierra adore a la primera bestia, leemos en el versículo 16, hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, reciban una marca en su mano derecha o en sus frentes. La palabra hace vincula estos dos versículos, mostrándonos la manera en que la segunda bestia hace que la tierra adore. La primera bestia lo hace forzando al mundo a recibir su marca en su mano derecha o en sus frentes. Así que esta segunda bestia obligará a los habitantes de la tierra a adorar a la Iglesia Católica Romana mediante una ley, imponiendo la observancia del domingo, la señal de la autoridad de la Iglesia, la marca de la bestia. Solo una nación con mucho poder e influencia podría lograr tal cosa. Así que ahora vamos a identificar a la segunda bestia que hará que el mundo adore u obedezca al papado de la Iglesia Católica Romana. Y parte de la clave para identificar el poder de la segunda bestia es observar de dónde provienen estas bestias. Recuerden que respecto a la primera bestia, Juan escribió cómo vio a una bestia subir del mar. Por lo tanto, la mujer que Juan vio sentada sobre la bestia, la describió en el capítulo 17 como la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Luego, Juan nos define el símbolo del mar y las aguas, diciendo: las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así que la profecía nos está diciendo que el poder del anticristo, que representa al sistema de la Iglesia Católica Romana, surgiría en un área poblada con mucha gente, y así fue, ya que ascendió al poder en Roma, que era el corazón del mundo conocido en ese entonces. ¿Y qué hay de la segunda bestia que surge de la tierra? Si el mar o la multitud de aguas representa un área poblada, entonces la tierra o el suelo representaría un área desolada o en gran parte deshabitada. En otras palabras, la segunda bestia, al igual que la primera, es una nación o reino. Pero en lugar de llegar al poder en un área poblada o por conquista, esta nación surge en una zona remota por sí sola. Ahora, con respecto a la primera bestia, ya vimos que esta primera bestia representa a la Iglesia Católica Romana, que reinaría durante 42 meses. Leímos que se le dio poder para continuar durante 42 meses. Y dado que la Biblia define un día en la profecía como equivalente a un año literal, en Números 14, 34 y Ezequiel 4:6, diciendo: «Te he asignado cada día por un año». Entonces, este período de 42 meses que comenzó en el año 538 después de Cristo con la asunción del Papa al poder civil de Roma, duraría 1260 años, terminando en 1798, cuando el general de Napoleón tomó prisionero al Papa, y con esto el poder que se le había dado a la primera bestia llegó a su fin. Pero entonces Juan escribió: «Y vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón». Si el poder de la primera bestia terminó en 1798 y ahora otra bestia aparece en escena, deberíamos esperar que surja en una región remota aproximadamente en la misma época, alrededor de 1798. En las notas de su propia Biblia, Juan Wesley escribió en 1754 acerca de esta segunda bestia: «Aún no ha venido, aunque no puede estar lejos, porque debe aparecer al final de los 42 meses de la primera bestia».
Esta segunda bestia es descrita en la profecía como teniendo 2 cuernos, como de cordero. A lo largo de la Biblia, y especialmente en el libro de Apocalipsis, el cordero representa la mansedumbre, la gentileza y la pureza del carácter de Cristo. Pedro escribió sobre la preciosa sangre de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La segunda bestia, cuando asciende al poder, es una bestia semejante a un cordero o semejante a Cristo, pero la profecía también advierte que, eventualmente, en algún momento, hablará como un dragón. ¿Quién es la segunda bestia o nación que aparece con principios cristianos y asciende al poder en un área remota y deshabitada? En un libro titulado El Nuevo Mundo comparado con el Viejo, el autor escribió en la página 462: desde que se descubrió América, ha sido objeto de pensamiento revolucionario en Europa. El misterio de su surgimiento desde la nada, la maravilla de su riqueza en oro y plata, el espectáculo de sus cautivos conducidos por las capitales europeas, llenaron las mentes de los hombres de inquietud. La segunda bestia, que surgió al poder en una zona remota alrededor de 1798, es, sin lugar a dudas, los Estados Unidos de América, que firmaron su Declaración de Independencia el 4 de julio de 1776 y se han convertido en la nación y autoridad civil más poderosa e influyente de la Tierra hasta el día de hoy, solo después de la Iglesia Católica Romana, que es considerada la autoridad moral más importante del mundo. Los Estados Unidos de América y la Iglesia Católica Romana han disfrutado de una relación muy cercana en los últimos 100 años, y según las profecías bíblicas de hace 2000 años, estos serán 2 de los poderes principales en la imposición de la marca de la bestia sobre el mundo. Ciertamente, nadie puede hablar con mayor autoridad a nuestra propia generación que usted mismo. Todos los estadounidenses agradecen a los católicos por los estándares establecidos. Usted dijo que al mirar a Putin a los ojos, vio su alma. Sí, cuando mira a los ojos de Benedicto XVI, ¿qué ve? ¡Adiós! Santo Padre, le agradecemos y le damos la bienvenida con alegría y gratitud a los Estados Unidos de América. Mi administración estará junto a los católicos para promover los valores como cristianos y estadounidenses. Mire la encíclica sobre el cambio climático. Todo se trata de, ya sabe, que tenemos responsabilidades. Señor presidente, el Papa de la Santa Sede. Hasta ahora hemos identificado a las 2 bestias en el capítulo 13 del Apocalipsis que estarán involucradas en la crisis de la marca de la bestia. Hemos identificado a la primera bestia como el sistema de la Iglesia Católica Romana y a la segunda bestia como los Estados Unidos de América. La Iglesia Católica Romana usará su autoridad moral e influencia para promover un día de reposo falso, la marca de la bestia. Y los Estados Unidos de América usarán su poder civil e influencia para obligar a todos en la tierra a acatar esta ley, honrando el domingo, y de esta manera se cumplirá la profecía, haciendo que la tierra y los que habitan en ella adoren a la primera bestia al recibir su marca. Pero ahora necesitamos considerar el tercer y último poder principal en esta profecía. Eso dará lugar a la marca de la bestia, y eso es lo que Juan llamó la imagen de la bestia. Una imagen de algo es una réplica de ello, como una imagen en un espejo. La imagen que ves de ti mismo en el espejo no eres tú, pero es una representación tuya. Y lo mismo ocurre con la imagen de la bestia. Es una representación similar o una réplica de la bestia. En este caso, las 2 características más significativas de la bestia. El poder consiste en que es tanto eclesiástico como estatal y utiliza el poder civil de su gobierno para imponer sus mandatos religiosos.
Esto no podría demostrarse de manera más clara que por los más de 100 millones de víctimas torturadas y asesinadas por la Iglesia Papal durante más de 1000 años, si no se rendían a las doctrinas del Papa en contra de su conciencia. Pero ahora, en la era moderna, Juan ve a la segunda bestia diciendo a los que habitan en la tierra que hagan una imagen de la bestia, es decir, un poder de iglesia y Estado en el nuevo mundo, similar a aquel que derramó sangre cristiana por 1 milenio en el viejo mundo. Incluso ahora, la influencia cristiana en las políticas y prácticas del gobierno de EEUU aumenta rápidamente, con el presidente rodeado de líderes y consejeros cristianos para guiarlo en asuntos de Estado. Te damos gracias por esta nación que nació en 1776. Oramos en 2020. Que vuelva a nacer. Y declaro, Dios, que los uses para cambiar la atmósfera espiritual de esta nación. Y así como los sacerdotes religiosos, los saduceos y los fariseos clamaron a los líderes gubernamentales como Herodes y Pilato por la crucifixión de Jesús, llegarán ahora los líderes cristianos, pastores y sacerdotes al punto en que se aliarán con el gobierno y persuadir a los líderes del Estado para que hagan cumplir sus doctrinas y políticas de la Iglesia. No hables por mi iglesia en asuntos públicos. Y la Iglesia no habla por mí. 6 décadas después, Biden puso la foto del Papa Francisco en videos de campaña y en la oficina oval. Crecí con la doctrina social católica que me enseñó que la fe sin obras está muerta. Se ve el impacto de la doctrina social católica en sus políticas. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe controlar tanto al gobierno civil que la autoridad del Estado también sea empleada por la Iglesia para lograr sus propios fines. Los evangélicos han ganado visibilidad e influencia en los últimos 50 años, desde el púlpito, la televisión y en las urnas. Este grupo puede inclinar elecciones enteras. Si ya casi la mitad de los estadounidenses cree que la Biblia debería influir en los las leyes, será muy fácil convencer a los estadounidenses de cambiar o eliminar derechos constitucionales, como la cláusula de establecimiento, e incluso imponer preceptos religiosos a toda la nación cuando crean que es lo mejor para el país. Es el alma la que está corrompida, y cómo logramos un renacimiento moral en este país. No lo sé. Probablemente deberíamos estar debatiendo un proyecto de ley que exija a todos los estadounidenses asistir a la iglesia de su elección los domingos, para ver si podemos volver a tener un renacimiento moral. Pero este estado de cosas no ocurrirá sin la ayuda de eventos sobrenaturales. La profecía referente a los Estados Unidos, como la segunda bestia, dice: y hace grandes maravillas, de modo que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y los engaña, que habitan en la tierra por medio de los milagros que se le permitió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los que habitan en la tierra que hagan una imagen a la bestia. Se realizarán milagros con la intención de engañar a los que habitan en la tierra, haciéndoles creer que ellos, el pueblo, deben formar una imagen a la bestia. Y entre estos milagros, los demonios aparecerán entre los hombres, en privado y en público, fingiendo ser seres queridos fallecidos o figuras influyentes del pasado, suplicando a la humanidad que abandone sus caminos malvados y restaure la santidad de la adoración dominical. Diana. Cuando el fantasma realmente aparece, resulta ser el fantasma de la princesa Diana. El poder milagroso manifestado a través del espiritismo ejercerá su influencia en contra de aquellos que elijan obedecer a Dios antes que a los hombres. Cada tradición religiosa, cada tradición de sabiduría habla de estos seres que vienen a buscarnos cuando llega el momento de morir. Ella habla con personas muertas, y ahora nosotros podemos comunicarnos con seres queridos. En su nuevo libro, Hay más en la vida que esto, nos enseña cómo. ¿Cuándo llegaste? Y le dije, soy Dave del Hospicio de la Reserva Occidental. He estado aquí por un tiempo.
Y ella me miró y dijo, no tú, George. Y me di la vuelta y miré y no había nadie detrás de mí. George era el esposo de la paciente, fallecido hace mucho tiempo. Él dice, y quiero que sepas, mamá, que yo vivo la vida a través de tus ojos, así que quiero que seas feliz. Así que recuerda, cada vez que sonríes, mi alma sonríe en el cielo. El peligro es que estos demonios no serán fácilmente identificados como espíritus demoníacos. Casi todo el mundo en la Tierra tiene algún tipo de creencia en la vida después de la muerte, en que cuando una persona muere, en realidad no muere, sino que continúa viviendo en otro lugar. Veo gente muerta. En el lenguaje más sencillo, la Biblia enseña, el alma que pecare, esa morirá. Sin embargo, hoy en día los ministros repiten la enseñanza de la serpiente cuando declaran, no moriréis, sino que viviréis para siempre en otro estado. Ellos señalan las palabras de Jesús en la cruz. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso, como prueba de que al morir, la persona estaría en el paraíso. Pero ignoran por completo declaraciones en sentido contrario, como las palabras de Jesús a María después de su resurrección. No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, lo que muestra que, incluso 3 días después de haber muerto, aún no había ascendido a su Padre en el cielo. En cambio, la Biblia enseña de principio a fin que los muertos no saben nada y que no hay obra, ni razón, ni conocimiento, ni sabiduría. En la tumba, a donde tú vas. El mismo Jesús comparó la muerte con un sueño inconsciente cuando habló a los discípulos sobre Lázaro, que había muerto, diciendo, nuestro amigo Lázaro duerme. Las manifestaciones de demonios que fingen ser seres queridos fallecidos, la Biblia las llama espíritus familiares y dice que son espíritus de demonios, realizando milagros que van a los reyes de la tierra y de todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y este es el propósito de estos espíritus demoníacos que aparecen como figuras famosas del pasado, como los discípulos de Cristo o como seres queridos fallecidos. Es para engañar al mundo y hacer que reciba la marca de la bestia y para ignorar por completo el así dice el Señor de los 10 mandamientos que declara, el séptimo día es el sábado del Señor tu Dios. Me tomo el tiempo de compartir esta información contigo porque estos milagros realizados por espíritus demoníacos serán abrumadores. Y a menos que tu fe esté firmemente plantada en un así, dice el Señor, serás engañado. Y me atrevo a decir que, si ahora crees que el domingo es el verdadero sábado, y que al morir una persona no descansa en su tumba, sino que sigue viviendo en algún otro estado consciente, ya has sido engañado. Y si ya has sido engañado, ¿no aceptarías fácilmente la marca de la bestia si se impusiera hoy? Las comunicaciones de los espíritus declararán que Dios los ha enviado para convencer a los que rechazan el domingo de su error, afirmando que las leyes del país deben obedecerse como la ley de Dios. Lamentarán la gran maldad en el mundo. Y, en segundo lugar, el testimonio de los maestros religiosos. Que el estado degradado de la moral es causado por la profanación del domingo, será grande la indignación que se despierte contra todos los que se nieguen a aceptar su testimonio. Y de esta manera, los cristianos protestantes en Estados Unidos controlarán tanto el gobierno estatal que los poderes militares y civiles de la nación más poderosa de la tierra serán empleados por los protestantes para imponer el día de descanso papal. En este video Enmascarar la marca cubrimos muchos temas. Identificamos a la primera bestia de Apocalipsis 13 como la Iglesia Católica Romana, que ha intentado cambiar el mandamiento del sábado de la ley de Dios del séptimo día de la semana al domingo, al primero.
Hemos identificado a la segunda bestia como los Estados Unidos de América, que usará su poder civil e influencia para imponer el día de descanso de la Iglesia Católica Romana en el primer día de la semana, llevando a todos los habitantes de la tierra a tomar una decisión final sobre a quién adorarán y obedecerán, justo antes de que la ira de Dios sea derramada sobre la tierra en las 7 últimas plagas. Y hemos identificado la imagen de la bestia como el cristianismo protestante apóstata, que usará el poder del Estado para impulsar leyes que obliguen a todos a honrar el domingo, la marca de la bestia. El Salvador que dio su vida por nosotros es el mismo que dio estas profecías acerca de la marca de la bestia. Y es su deseo que reconozcamos y obedezcamos el mandamiento que nos dio de descansar en el día que Él santificó y bendijo como señal de nuestra lealtad a Él. En lugar del decreto que impone el sábado falso de la Iglesia Papal, que sería una señal de nuestra lealtad a la bestia, que pensaría en cambiar los tiempos y la ley, en la segunda parte de Desenmascarando la Marca analizaremos mucho más de cerca el porqué. El tema del sábado será la prueba final para la humanidad y los principios que están involucrados al tomar tal decisión, como lo que el sábado nos dice acerca del Dios al que adoramos, sobre el plan de salvación, la justicia de Cristo y cómo la pandemia del coronavirus está siendo utilizada para preparar al mundo para aceptar una doctrina social católica. Eso será la fuerza impulsora que engañará al mundo e incluso a la mayoría de los cristianos para que reciban la marca de la bestia, pero también analizaremos los principios de salud enviados por el cielo que se encuentran en la Biblia y que tienen el poder de liberarnos de la mentalidad dominada por el miedo que ha creado la pandemia. Dios nos ha advertido que en este tiempo, al final de todas las cosas, el diablo engaña a todo el mundo. Y por lo tanto, la instrucción de Jesús nunca fue tan trascendental como hoy, cuando dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.